Ok, el ciclo de este mes se llamó Una nueva oportunidad. El tema del día de hoy se llama Misericordia activa. El primer tema del ciclo fue el favor de Dios. El segundo fue las primicias. El tercero se llamó Hoy lo haré mejor. Y hoy el cuarto se llama Misericordia activa. Si gusta apuntarlo. El primer punto del tema se llama gracia. Bueno, me di a la tarea de buscar la palabra misericordia y lo que encontré fue que misericordia y amar con misericordia significa tratar a las personas con compasión y bondad independientemente de sus méritos. Amén. Amén. ¿No? Lo quiero volver a leer, dice: amar con misericordia significa tratar a las personas con compasión y bondad independientemente de sus méritos. Entonces, hermanos, aquí podemos entender que a pesar de nuestras imperfecciones o de nuestros errores, el Señor tiene misericordia de nosotros. Y aquí el tema se llama misericordia activa. Busqué también la palabra activo y dice que obra o tiene capacidad de obrar, diligente y eficaz. Eficaz quiere decir dicho de cosa que produce el efecto propio o esperado. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Pero bueno, dice aquí eficaz, que produce el efecto propio o esperado, ¿no? Entonces, misericordia activa. Cuando hablamos de una misericordia activa, es que esa misericordia, ese amor de Dios hacia nosotros se activa, ¿no? O sea, tiene un propósito. Bueno, tiene un propósito en sí mismo, que es el amor, pero también tiene un propósito para su obra. Bueno, quiero hablar un poquito de la iglesia. Y el hecho de que estemos nosotros hoy aquí en la iglesia es porque Dios es un principio. Vamos por favor a Juan 1. Ese no está aquí en multimedia. Pero quiero leerlo. Dice: el verbo hecho carne, es el primer capítulo, y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo quiero volver a leer. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, hermanos, vemos que hay un principio. El verbo. Bueno, de aquí me quiero saltar a la creación. Decimos aquí en la iglesia que, bueno, el Señor, el Dios increado, el eterno, el que es por los siglos de los siglos. Pero, bueno, yo lo veo así, el tiempo, ¿no? Dice la palabra que antes de la creación, antes del principio de las cosas, y yo lo quiero ver así, antes del tiempo, Él ya nos conocía. Amén.
antes dice la palabra que antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía. Y antes de todo, pues era Él, era Dios, y fue un inicio, quiero llamarlo así. Entonces el Señor ideó un plan perfecto, ¿no? Que fue la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Sabemos la historia donde el hombre pues era feliz y tenía una relación directa con Dios. Y esa relación pues no era para romperse, ¿no? Sin embargo, se rompe esa relación y bueno, llega una situación que se le llama el hombre caído, ¿no? El hombre que ya no es digno, el hombre que pues pecó contra Dios, desobedeció, y que bueno, pues a resumidas cuentas, pues aquí estamos por el pecado. Pero Dios, el plan perfecto de Dios, el plan era el amor. El hombre tenía una relación directa con Dios, y Dios, a pesar de nuestra situación y a pesar de nuestras condiciones, Dios nos ama. Y quiero llamarle a ese amor misericordia. Que regreso a lo mismo al principio, ¿no? Que a pesar de muchas situaciones y a pesar de muchas cosas, el Señor nos ama sin ver nuestros méritos, sin ver nuestras acciones. Entonces el Señor pues trata siempre de acercarse a la humanidad, de acercarse a su creación. Y precisamente por eso las misericordias, de hecho, bueno, también me tocó exponer ese tema de las dispensaciones. Y bueno, ahorita el tiempo que estamos viviendo precisamente se llama la gracia, la dispensación de la gracia. Y por eso estamos aquí en la iglesia, porque Dios la ha conformado, porque Dios la ha establecido para podernos acercar a Él. Amén. Por misericordia. Amén. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pues sí, la gracia es bonita, la gracia es misericordia, porque pues tenemos la presencia de Dios, tenemos el favor de Dios, ¿no? Que fue un tema, fue el primer tema, el favor de Dios. Y es que es eso, ¿no? Dios dice la palabra que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y entendiendo eso, podemos decir que, pues, es que es un tema, bueno, que vamos a ver más adelantito, que no somos perfectos. Al mismo tiempo, pues Dios está, ¿no? Quiero hablar un poquito de una situación, en mi caso, de antes de conocer a Dios. Yo antes de conocer a Dios, pues, pues veía bendición de Dios, ¿no? O sea, yo no sabía de dónde venía, ahora sé de dónde viene. Y veía cómo entraban las bendiciones, pero yo no sabía por qué. O sea, yo veía que a lo mejor no me iba mal, pero pues tampoco, o sea, digo, sí me iba bien por la misma bendición, ¿verdad? Pero era muy impresionante porque, pues sí, disfrutaba de esa bendición, pero al mismo tiempo, pues yo no sabía de dónde venía, ¿no? Y
Y ahora sé que es Jesucristo. Amén. Sé que es Jesucristo el que nos bendice, aún a pesar de que nosotros no lo conocíamos, pero el Señor ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Y antes de conocerlo, Él ya nos amaba. Amén. Antes de que nosotros llegáramos a su presencia, Él ya nos amaba. Y también teníamos el favor, porque a Dios le agrada cuando nosotros estamos en santidad y hacemos las cosas lo mejor que podemos. Amén, amén. Entonces, hermanos, la iglesia la conforma Dios, pero es a través también del amor, del amor que Dios tiene hacia nosotros, a su creación, y más cuando nosotros somos constituidos hijos de Dios, juntamente coherederos con Cristo, coherederos con Cristo. Amén, aleluya. Vamos por favor a Romanos 8. Amén. Del 28 al 39, y yo lo voy a leer, dice la palabra. Aquí la referencia dice, más que vencedores, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, Jesucristo viene a establecer esa conexión entre Dios y el hombre. Por eso aquí en la iglesia todo lo que pidamos como hijos, lo tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Ok, entonces Dios conforma a su iglesia por amor, por misericordia. La gracia es misericordia. Y Dios trabajó en nosotros, amén. Amén. ¿Sí? Dios trabaja en nosotros y seguirá trabajando en cada uno de nosotros por misericordia. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Entonces, hermanos, esa es la gracia. La gracia es que Dios nos ama. Sí, sabemos las dispensaciones, la dispensación de la ley, pero quiero reflexionar algo. Pues la gracia es bonita, sí, porque tenemos el acceso a la presencia de Dios. Dice la palabra que cuando
cuando Jesús fue crucificado, el velo se rasgó, y el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Amén, gloria a Dios. El velo es el que digamos resguardaba o el que cubría el lugar santísimo. Entonces tenemos libre entrada a la presencia del Señor. Amén. Es bonita, pero hermanos, también es lo último. ¿Qué quiero decir con esto? Que al ser lo último, pues que tenemos que tener mucho cuidado. Porque, bueno, dice la palabra, ¿no? Que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Pero al mismo tiempo tenemos que velar, tenemos que estar al pendiente de nuestra situación. O sea, sí tenemos libre entrada a la presencia de Dios, pero al mismo tiempo hay un compromiso muy grande y muy fuerte. Quiero adelantar algo. Bueno, dice la palabra que si nosotros sabemos hacer lo malo, si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es tomado como pecado, como algo malo. Veíamos la ley del talión, ¿no? En la ley, ojo por ojo y diente por diente. Aquí ya no es así. Es algo mucho más profundo, ¿no? El hecho de que nosotros, si sabemos hacer algo y no lo hacemos, algo que es bueno y no lo hacemos, y ya es malo. Entonces conlleva un compromiso aún mayor. Si es bonita la gracia, porque nosotros podemos pedir al Padre y el Señor nos va a bendecir, porque Él es bueno, pero al mismo tiempo debemos de tener mucho cuidado de lo que Dios nos da. Quiero también decir con esto que nosotros debemos de ponernos a cuentas y estar en santificación, porque bueno, en la segunda venida de nuestro Señor, Él se va a llevar a su iglesia, a los que realmente son santos, a los que realmente obedecen, a los que Él elija, sí, pero de los que Él se agrade, ¿no? De los que lleven una vida recta e íntegra y en santidad. Amén. Amén. Y ese es el plan de Dios para nuestra vida, ¿no? Dios no quiere que nadie se pierda. Vamos a 2 de Pedro, por favor. Tres, 9. Amén, aleluya. Amén. Y dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al mismo tiempo, sí tenemos nosotros que cuidar esa salvación, pero también el Señor quiere que aquí en esta tierra, en este suelo, seamos dichosos, Amén. seamos prósperos. Y bueno, como dice el tema número 1, el primer tema, el favor de Dios, tenemos el favor de Dios. El ciclo se llama una nueva oportunidad y el Señor nos da nuevas oportunidades, a pesar de que hemos fallado, a pesar de que, pues digámoslo así, no hemos hecho las cosas como debíamos de hacerlo. Y eso también es misericordia, que el Señor nos lleva y nos guía. A veces le fallamos al Señor, pero el Señor dice:
hay que echarle ganas, hay que levantarse, hay que seguir adelante y hay que retomar el camino. Si nos hemos desviado un poco, debemos de retomar ese camino y seguir al Señor. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a Primera de Juan, por favor. Capítulo 2, verso 1 y 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Decíamos en la mañana, es que no hay mentira grande, no hay mentira chiquita, para Dios es mentira y la mentira está mal. Igual decimos en la iglesia, no es que no hay pecado ni chico ni grande, el pecado es pecado y a Dios no le agrada el pecado. Entonces, hermanos, pues Dios nos creó con un propósito, ¿no? El amor que Dios nos tiene. Vamos por favor a Efesios 2. Gloria a Dios. Amén. Lo leo, vámonos como de rayos. Dice: salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que les decía anteriormente, pues estábamos en el mundo caminando de una forma en la que Dios no le agradaba. Dice aquí la referencia: salvos por gracia. El Señor nos ha llamado, el Señor nos ha traído aquí a su presencia y nos ha, amén, y nos ha mostrado la verdad, nos ha mostrado el camino y nos ha dado vida. Dice aquí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, Dios es un inicio y Dios quiere que seamos plenos aquí en la tierra, que seamos dichosos, que seamos bienaventurados, que seamos prósperos. Y leemos aquí que por gracia somos salvos, ¿no? Es un don de Dios, no por obras. Pero es bastante interesante porque, bueno, yo lo quiero ver así. Dios nos creó con un propósito, con un objetivo. Que ese objetivo se haya roto o que de cierta forma no haya cumplido su propósito, el Señor nos vuelve a llamar y nos vuelve a decir
veíamos en la clase, ¿no? de la universidad que Dios nos toma, ¿no? para Él. O sea, leíamos, ¿no? Que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. Amén. Y tenemos abogado para con el Padre. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Ok. El segundo punto de mi tema se llama provisión. Y bueno, el Señor restablece esa situación, restablece esa relación, ¿no? Entre Dios y el hombre. Dios nos ama a través de Jesús, amén. Y Dios, como les decía, ¿no? En el punto pasado, que aunque no conocíamos nosotros al Señor, el Señor siempre fue bueno con nosotros Sí, amén. y nos proveyó y nos bendijo a pesar de que nosotros no lo conocíamos. Dios nos provee de nuevas oportunidades. Sí, amén. Amén. Somos nuevas criaturas Amén. en Jesucristo. Como quien dice, pues borrón y cuenta nueva, ¿no? Dios dice, bueno, pues yo ya no veo tu pecado, ¿no? Aunque nosotros a veces decimos, es que esto que hice no está bien, pero pues uno mismo lo sigue recordando, ¿no? Y uno mismo sigue diciendo, es que me siento mal por eso que hice, pero Dios, cuando uno va y ora con Dios y le dice, Señor, esto, pues el Señor ya ni se acuerda, nosotros somos los que estamos recordando esa situación, pero a veces tenemos que ver que nosotros también debemos de perdonarnos a nosotros mismos. Sí, amén. Y Dios nos provee. Vamos por favor a segunda de Pedro. Amén, gloria a Dios. Lo que les decía hace un ratito, ¿no? Dice segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo quiero volver a leer, dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Tenemos promesas de parte de Dios? Aleluya. Amén, amén, amén. ¿Lo creemos? Sí, Sí, amén, amén. gloria a Dios. Amén. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Entonces el propósito, hermanos, que nosotros tenemos aquí en la iglesia, el propósito que tenemos para con el Señor mismo lo va a cumplir. Amén. El Señor mismo nos va a renovar las fuerzas para que podamos seguir adelante aquí en su obra, aquí como hermanos. Pero tenemos que tener claro, hermanos, que nuestro propósito está en el Señor y que en su tiempo, en su propósito, en el mismo propósito de Él, se va a cumplir. Hermanos, tenemos que ser, les voy a adelantar un poquito, tenemos que ser sensibles al mover del Espíritu Santo, al mover de Dios. Tenemos que trabajar aquí en la obra, sí, también en lo secular, también Dios quiere que le echemos ganas. Amén. Escuchaba hace unos años una hermana que le pedía al Señor, es que Señor, queremos salir adelante, queremos pues tener nuestra profesión, queremos pues tener la solvencia para vivir relativamente bien, necesitamos esto, necesitamos aquello, pero el Señor es lo que nos dice hoy, levántate, sigue adelante,
Yo te voy a respaldar, yo te voy a guiar. Amén. Lo que tienes que hacer, dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. 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 Gloria a Dios. Hermanos, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de predicar. Es tiempo de trabajo. Ay, es que no hay trabajo. Ay, es que esto. Ay, es que el otro. Dios ha estado trabajando siempre en nuestra vida. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Dice la palabra que Él no duerme, ni siquiera dormita, sino que siempre está trabajando. Amén. Amén. Y si somos hechos a la figura de Jesucristo, debemos de ser trabajadores, pero debemos de reflejar precisamente el amor de Dios. A lo que voy, sí es que debemos de trabajar, pero dice en Corintios, ¿no?, que si no tenemos amor, de nada nos sirve. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Dios nos dice eso hoy, que nos levantemos, que sigamos adelante. Él nos va a respaldar en lo que hagamos. Amén. Amén. Y Él nos va a proveer. Amén. Pero dice la palabra que debemos de ser mansos como Él. Como Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mi carga es ligera y mi yugo es llevadero. Dice, mi carga es ligera. Entonces sí, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que echarle ganas en lo secular, sí, en el trabajo, sí, pero también al mismo tiempo tenemos que reflejar el amor de Cristo, tenemos que reflejar a Jesucristo en donde estemos. Y lo vemos a través de la santidad. Por ejemplo, nos cuenta el Pax, ¿no?, que en su trabajo, pues es que a lo mejor le echan ahí un poco de carrilla, ¿no?, sus compañeros de trabajo, ¿no? Pero pues es que hay que estar firmes en la fe. Tenemos que estar firmes. Dijeran en el mundo, pues somos o no somos, ¿no? Entonces, ese es el propósito de Dios, que nuestro ejemplo, nuestro trabajo y nuestro ejemplo, nuestra buena conducta y nuestra santidad sea el reflejo para otros. Amén. Y Dios nos da manos llenas, hermano. Digo, relativamente, o sea, no nos hemos quedado sin comer. Amén. Fíjese lo que dice ese versículo, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y bueno, eso yo lo he dicho, ¿no?, en otras ocasiones que me ha tocado predicar, que Dios no está peleado con la riqueza. Pero una cosa es ser pobre y otra cosa es ser humilde. Una cosa es ser pobre, humildad quiere decir humillación, ¿no? Dice la palabra que los que se humillen serán exaltados, pero los que se exalten serán humillados. Quiero leer un poquito de Proverbios, eso no está en multimedia, pero vamos a Proverbios, por favor. Capítulo 3. Amén, aleluya. Versículo 3 dice, fíjese cómo dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Sí, hemos hablado de que Dios es misericordioso para con nosotros. Y bueno, esto ahorita lo vamos a ver, pero
Sí, Dios tiene misericordia de nosotros a pesar de nuestras obras, a pesar de nuestros hechos, ¿no? Decimos aquí en la iglesia lo que acabamos de leer, ¿no? Que el Señor dice que no por obras para que nadie se gloríe, pero tampoco debemos de llegar al cielo sin obras. Y también tenemos que cumplir ese propósito aquí en la iglesia para el Señor. Pero como dijimos, no es a través de nuestro ejemplo, es a través de nuestro comportamiento, es a través de nuestra rectitud, de nuestra santidad. Amén. Y algo bien importante, hermanos, y les adelanto un poquito, ahorita vamos a ver esa parte, que le preguntaron, ¿no?, los escribas y los fariseos a Jesús, a ver, Rabí, ¿en qué se puede resumir la ley y los profetas? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice aquí en Proverbios 3, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. El 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aleluya. Amén, amén. Tenemos que agradar a Dios. Me decía el pastor la semana pasada, porque tenía un compromiso. Teníamos que ir a traer un asunto ahí al centro. Y pues de cierta forma, pues era un poco urgente ir, ¿no? Pero, ¿qué es lo que Dios le agrada, ¿no? Dice Dios que tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Y bueno, al final de cuentas, pues todo salió bien para poder hacer la obra de Dios. O sea, ¿a qué me refiero? A que yo no sabía cómo decirle a mi hermano que no fuéramos, y me dice el pastor, bueno, eso que tú necesitas hacer o que se necesita hacer, ya lo consultaste con Dios, me dijo. Y bueno, como le digo, las cosas, el Señor, a lo mejor vemos que de cierta forma el Señor no nos bendice o no nos está respaldando, pero después vemos cómo Dios acomoda todo, ¿no? Para que eso que íbamos a hacer o eso que teníamos pensado hacer, lo vamos a hacer. Y hasta mejor, porque el Señor nos bendice hasta más de lo que nosotros estamos pensando. A lo que voy con esto es que también Dios tiene el control de todas las cosas. Pero tenemos que ser diligentes. Y bueno, sigamos. Entonces, mire, hermano, Dios nos da, Dios nos bendice. Y el que Dios nos provea, que Dios provea nuestra alacena, Él mismo nos da el trabajo, Él mismo nos da las fuerzas, Él renueva nuestras fuerzas para poder seguir adelante. Él es el que nos echa el ánimo, el que nos dice, órale, sigue adelante, no te rindas, yo creo en ti. Yo sé que tú puedes, yo sé que tú tienes la capacidad y tienes la inteligencia y las fuerzas para poder seguir adelante, a pesar de las situaciones, a pesar de los problemas, a pesar de que muchas veces estamos desanimados y a lo mejor hasta estamos tristes y nos sentimos solos, pero Dios está con nosotros diciéndonos, sigue adelante, no te detengas. Sigue en mi camino, dice el Señor, sigue en mi camino, no te desvíes, pon tus ojos en mí, dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Entonces, hermanos, eso que a mí me pasó la semana pasada, veo como el Señor, aunque sea de la más mínima cosa, Él tiene cuidado en nuestra vida. Y Dios nos provee y Dios nos bendice y también es por su misericordia. Somos hechos coherederos juntamente con Cristo. Para allá vamos. Mire, dice
Es misericordia que Dios nos provea. Vamos por favor a Primera de Pedro. Capítulo 2. Versículos 9 y 10. Dice la palabra. Fíjese, está tremendo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios nos provee de bendiciones, Dios renueva nuestras fuerzas, Dios trabaja en nosotros. Amén. Es difícil. Es difícil. Y para allá ahorita me van a entender un poquito más. Pero no debemos de desmayar. Vienen muchas situaciones, sabemos que el enemigo que está debajo de nuestros pies, Amén. Amén. Aleluya. pues está ahí al pendiente, ¿no? También queriendo sabotear las cosas, queriendo poner topes o obstáculos o trabas. Sabemos que Dios lo reprende, ¿no? Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero veíamos en temas, en ciclos pasados, ¿no? Que a veces nosotros mismos somos nuestra misma piedra de tropiezo. Ya ni siquiera el enemigo, ¿no? Dice la palabra que Él está debajo de nuestros pies. Amén. Que le demos entrada es diferente. Pero hermanos, debemos de ponernos las pilas, de activarnos. Miren, precisamente el mismo jueves que le digo, me tocó dar el tema. O sea, no iba yo a dar el tema, pero como le digo, pues todo se dio para poder hacer las cosas del Señor. Y me tocó dar el tema, y dentro del tema algo bien interesante me tocó compartir. Y le quiero compartir eso, mire. Dije acerca de una situación, bueno, en un país, me parece que fue en Rusia. Después de la guerra, la gente terminó muy pobre. Entonces el gobierno hizo una dependencia para que, bueno, fueran estas personas, los de la dependencia, a lugares pobres para poder, pues, echarle la mano, digámoslo así, echarles la mano, pues, para que pudieran seguir adelante, ¿no? O sea, a veces necesitamos esa parte también, ¿no? De que necesitamos, pues, ese ánimo, ¿no? Ese apoyo moral, vamos a llamarlo así, ¿no? Ese ánimo, esas ganas, ¿no? Transmitir energía, órale, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no estar simplemente, digamos, pues, quisiera llamarlo así, conformismo, ¿no? O sea, no debemos de ser conformistas. Entonces, llegan los de la dependencia a una zona muy pobre y ven una familia, pues, muy humilde, muy, muy pobre, ¿no?
Entonces, pues ya llegan y hay un muchacho, pues van dos, digamos el maestro y al otro que le está enseñando, es un muchacho joven, y entonces llegan con los papás y les preguntan acerca de su situación, cómo es que ellos pues viven, ¿no? De qué se mantienen y pues cómo le hacen, ¿no? Entonces dice el papá, bueno, pues nosotros pues nos mantenemos, tenemos una vaca, y esa vaca pues la ordeñamos, le damos de comer, la ordeñamos y de ahí pues hacemos queso y pues tomamos leche, y eso es lo que, pues de donde nos sostenemos. Y se queda muy bien, perfecto. Entonces pues ya les preguntan otras cosas, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues ya nos vamos. Entonces este señor, de mayor experiencia, agarra su pistola, va a donde está la vaca, al establo, y la mata. ¡Paz! Y entonces el otro muchacho, el joven, digamos el aprendiz, pues se saca de onda, ¿no? Pues oye, pues si de ahí se están manteniendo, es su único sustento, lo único que tienen. Y pues ya se van los dos, ¿no? Pero el joven pues se va así como preocupado, ¿no? Sacado de onda, porque dice, pues ¿y ahora qué onda? ¿Cómo le van a hacer? Entonces, después de un tiempo, pues él, por esa misma, digámoslo así, culpa, renuncia a ese trabajo y se va por otro lado, toma otro trabajo, y se siente tan culpable o se siente tan responsable que dice, bueno, pues es que pues quiero ir a ver a esa familia ya después de un tiempo, ¿no? Y dice, pues a lo mejor les puedo ayudar en algo. Pasaron unos años y pues el muchacho nunca se olvidó de esa experiencia que tuvo, y regresa queriendo ayudar a esa familia, y cuando regresa pues ve la casota y ve que, caramba, que me equivoqué del lugar, ¿no? Y entonces llega y otra vez pues ya les toca, ¿no? Y les dice, bueno, ¿y ahora qué? Pues ¿cómo le hicieron, no? ¿Por qué? Si matamos la vaca. Y le dice, pues precisamente porque mataron la vaca, pues teníamos que ver qué teníamos que hacer pues para salir adelante, ¿no? Y eso a veces nos pasa mucho. Debemos de buscar más allá, debemos de buscar y no estancarnos en una sola cosa, ¿no? Yo pienso que dice el conformismo que tenemos, ¿no? Muchas veces. Se conformaban con lo que produciera la vaca y ya creían que la vida iba a ser así. Y al ya no tener sustento de la vaca, tienen la obligación, mejor dicho, la necesidad de buscar cómo obtener dinero. Así es, ¿no? Entonces pues ya se dan cuenta de que pues tienen que cambiar su chip y no conformarse, lo que dice el hermano, ¿no? De que ver pues qué voy a hacer precisamente pues para poder hacer las cosas. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no nos conformemos, que no, que veamos qué tenemos que hacer. A lo mejor, pues sí, la vaca está bien, pero pues a lo mejor tengo que ver otra cosa, cómo lo voy a hacer. Y le puse provisión al segundo punto, hermanos, porque todo lo que tenemos es de Él. Amén. Amén, amén. Vamos a Efesios, por favor. Dice Efesios 1, versículos 4 y 5, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
Pero, hermanos, es algo que nosotros tenemos que creer. Es algo que nosotros tenemos que reflejar. Es lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, Dios tuvo cuidado de nosotros antes de que lo conociéramos. Sigue teniendo cuidado y seguirá teniendo cuidado de nosotros. Pero tenemos que ser obreros diligentes. Dicen en Eclesiastés, hay tiempo para todo, para reír, para llorar, para descansar, para trabajar. Y dice la Biblia que hay tiempo para todo, para reír, para llorar. Pero también hay tiempo para disfrutar. Tenemos que disfrutar de nuestro trabajo, tenemos que disfrutar de gozarnos aquí en el Señor. Quiero comentarle algo rápido acerca de mi situación, ¿no? Ya saben, como siempre, ¿no? Llega fin de año, nosotros tenemos proyectos, tenemos metas, tenemos objetivos, y eso es lo que Dios quiere, que pongamos en obra esos planes que tenemos, ¿sí? Es como de niños, pues ¿qué quieres ser de grande? No, pues yo quiero ser piloto, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser vaquero, yo quiero ser doctor, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son? Recordemos eso, hermanos, ¿cuáles son nuestros sueños? Y el ciclo se llama una nueva oportunidad, y Dios siempre nos da nuevas oportunidades para poder hacer lo que nosotros hemos anhelado. Y dice la palabra que Dios cumple en nosotros el deseo de nuestro corazón. Hermanos, pero ¿qué estamos haciendo para alcanzar esos sueños? ¿Qué estamos haciendo para poder tener esa vida próspera y esa vida feliz que hemos soñado? Tenemos que quitarnos ese chip, hermanos. Tenemos que ponernos el nuevo chip. Como le decía, llega fin de año, tengo una meta para tal tiempo, tengo una meta para tal tiempo. Pero hay que llevarlo a cabo. Y es algo que a mí me pasó, ¿no? También de años atrás, pero yo sé que el Señor pone el querer como el hacer. Sí. Entonces, en el tiempo del Señor, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a llevar. Pero mientras, hermanos, tenemos que hacer lo que nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos que hacer nuestro posible. Sí, Dios va a hacer lo imposible, pero nosotros tenemos esa responsabilidad también. Amén. Vamos por favor a Mateo. Mateo 22. Amén. 34 y al 40, por favor. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aleluya. Veíamos, ¿no? En Corintios, si no tenemos amor, dice, si trasladase los montes y los árboles y todo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, algo que también me tocó compartir este ciclo, este mes, fue que nosotros también debemos de ser primicias. Antes de eso, vamos por favor a Crónicas 29. Primero de Crónicas 29.
versos del 12 al 14. Fíjese bien, dice: Aleluya. las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Dios nos bendice, hermanos, grandemente, y nos seguirá bendiciendo. Pero, hermanos, Dios quiere que cambiemos ese chip, que cambiemos esa mentalidad. Tenemos que buscar, sí, el trabajo de nosotros sí está aquí en la iglesia, pero, hermanos, aquí no acaba ese trabajo. Nuestro trabajo también está allá afuera. El trabajo de aquí de la iglesia está allá afuera, en nuestros trabajos, en nuestra familia, está en todos lados, porque debemos de reflejar a Cristo. Amén. Y es eso, hermanos. Dios quiere nuestra obediencia, sí quiere nuestras primicias. Pero vamos por favor a 1 de Samuel 15. Versículo 22, dice así: Amén, gloria al Señor. y Samuel dijo, bueno, el contexto de esto es que está con el rey Saúl, pero pues el rey Saúl era desobediente, era, pues bueno, ahí está la referencia, es Samuel, 1 de Samuel, y pues si quiere leer la historia ahí en su casa, adelante. Aquí vamos a leer el 22, y dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Tenemos que ser primicias, hermanos, Obediencias, amén. primicia de obediencia Amén. y rectitud, ¿sí? Y ponernos a cuentas con Dios, porque pues Dios también dice la palabra que Dios al que ama castiga. Pero si Dios nos castiga, pues es por algo, ¿no? Amén. Amén. Entonces dice la palabra que tenemos que ser irreprensibles. Irreprensibles, pues si nosotros somos irreprensibles, pues Dios no tiene por qué, lo voy a llamar así, castigarnos, ¿verdad? No tiene por qué reprendernos. Y pues tenemos que agradecerle a Dios, porque si nos podemos hacer cuentas, pues le quedamos a deber, ¿no? Porque todo es... Y es más, como dice mi mamá, pues ni siquiera le vamos a poder pagar, ¿no? Porque lo que hace por nosotros, lo que hace en nuestra vida, lo que hace con los que amamos, aquí en la iglesia, en nuestra casa, pues simplemente no lo podemos pagar, porque no lo podemos hacer. Así es. Y bueno, el último punto de mi tema se llama perfección. Muy bien. Y ahora sí, lo que le decía, Dios nos perfecciona. Dios ha trabajado, está trabajando y seguirá trabajando en nosotros. Dios ya no nos suelta. Llega un punto en el que ya estamos aquí en la iglesia, decimos aquí mismo en la iglesia, que pues, si vamos a salir va a ser, pues, como dicen en el mundo, pues con los pies por delante, ¿no? Y bueno, a veces le fallamos a Dios, a veces estamos, pero tenemos que ser constantes aquí, ¿no? Como la mafia, ¿no? Que pues, aquí ya no salimos. Y ese es el objetivo, la vida eterna. Amén. Amén. Debemos de ser sensibles al Espíritu Santo. Pero mire, hermano, ya voy terminando. Le pedimos y le pedimos al Señor, y a veces no recibimos, hermanos. Debemos de saber pedirle al Señor. Así es, amén. Dice
Dice la palabra, si pides y no recibes es porque no sabes pedir, porque pides para tus deleites. Pero dice la palabra también que el que pide se le da, el que llama se le abre, el que busca encuentra. Entonces, hermanos, regreso a lo mismo, cambiemos esa mentalidad, cambiemos ese chip, lo que le decía, ay, es que el trabajo, ay, que es que el otro. Hermanos, trabajo siempre va a haber. Amén. Amén. De una o de otra forma, trabajo va a haber. Debemos de trabajar, debemos de ser obreros fieles, ¿no? Dice la parábola, buen siervo y fiel, en lo mucho te pondré, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y hermanos, Dios nos bendice porque la obra pues es de Él. Amén. Y somos obreros de la viña, somos obreros de la viña. Así es, amén. Y tenemos que hacer el trabajo del Señor, tenemos que hacer el trabajo del Señor. Y vamos rápido, por favor, a Jeremías 18. Amén, gloria a Dios. Del 1 al 6 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y le hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor nos va a dar la forma que Él quiera. Amén. Nuestra tarea, hermanos, es perfeccionarnos. También es tarea de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que guardar, hermanos, esa santidad. Tenemos que guardar la integridad. Debemos de saber cómo trabaja Dios. Debemos de entregarnos a Dios, debemos de orar a Dios, debemos de estar en comunión con Dios, tenemos que hacer muchas cosas. Y a Dios le agrada la obediencia. Amén. En su tiempo, hermanos, en su tiempo, en su propósito, el Señor va a cumplir los deseos de su corazón. Digo, yo sé que todos tenemos anhelos, todos tenemos necesidades, todos tenemos luchas, todos tenemos sueños. Pero, hermanos, tenemos que luchar por esos sueños. Tenemos que activarnos, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere. Voy terminando, hermanos, vamos a Levítico. Levítico 11. Amén, gloria a Dios. 11:45 dice, fíjense cómo dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces, hermanos, el Señor nos da, el Señor nos bendice, el Señor nos provee, el Señor. Pero ahora nos toca a nosotros. Dice la palabra, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces el Señor da, el Señor ya dio a su Hijo, el Señor ya pagó por nuestros pecados, el Señor. Nosotros, hermanos, vamos a reflexionar esa parte. Nosotros, ¿qué estamos dando? Y con esto cierro, hermanos. La Madre Teresa de Calcuta, fíjese bien. Dice la palabra, es más bienaventurado dar que recibir. Dice la Madre Teresa de Calcuta, me llamó mucho la atención porque, fíjese, dice, a los lugares a donde voy,
Fíjense cómo dice, a los lugares a donde voy, siempre me reciben bien. ¿Será porque en vez de pedir, doy? Creo que eso tiene mucho trasfondo, mucha profundidad, porque es eso. Sí, claro, yo sé que pues si alguien llega a mí y toca mi puerta y me da, pues sí, ¿no? Lo voy a recibir bien. Pero es que eso es lo que dice la palabra que debemos de hacer, que debemos de dar. El tema de hace 8 días se llama Hoy lo haré mejor. Hermanos, debemos de perfeccionarnos. Día a día, el ciclo, una nueva oportunidad, cada día es una oportunidad. ¿Sí? Y debemos de perfeccionarnos, tratar de hacerlo mejor. Cada día. Y esa es mi conclusión, hermanos. Con esto termino. Y quiero pedirle que se ponga de pie para orar.